No es por mero formalismo, yo también quiero agradecer la invitación que me han formulado, volver con ustedes. Se ve que la última charla que di no fue tan mala y que me han vuelto a invitar. Me siento muy feliz de estar con los colegas aquí y también con amigos de la universidad que he tenido la suerte de encontrar. Me han pedido que hable sobre la experiencia argentina en la modificación del Código Civil y Comercial, porque el proyecto ya tiene sanción de la Cámara de Senadores, ¿sí? Y dicen que después del Mundial, crucemos los dedos, aprobarán este código, que va a ser un código civil y comercial unificado. Por lo tanto, me va a resultar a mí muy difícil explicarle todo lo que tiene este código, sino simplemente darles algunas nociones. Por supuesto que este proyecto, como en cualquier lugar del mundo, un proyecto que viene a sustituir un código civil y que encima de todo unifica con un código de comercio, no ha tenido voces unánimes que lo acepten. Hay gente que lo aprueba, gente que lo desaprueba, pero fundamentalmente es porque nosotros, la gente de derecho, y esto creo que es común a todos los países del mundo, somos gente conservadora. Yo tengo un amigo en Mendoza que dice que cuando le modifican es con lo que se mueve todos los días, es como que le confiscan los conocimientos. Quiera se los expropian, no tiene indemnización, no tiene nada. Entonces, bueno, no son cosas, digo yo, el gran Ripper, por ejemplo, decía que resulta más fácil sustituir en las usinas material envejecido por máquinas nuevas que sustituir un aparataje jurídico tradicional por un nuevo orden jurídico. Y él señalaba que no obstante que hacía muchísimos años que en Francia se había modificado la ley y que había esto de que la mujer es capaz, relativa, de hecho, sin embargo, habían pasado 20 años de la modificación de la ley y los escribanos seguían requiriendo la presencia del marido en un acto jurídico donde la mujer casada, que por supuesto no necesitaba de la presencia del marido. Un amigo mío, y con amigos como este, ¿quién necesita enemigos? Ha criticado muchísimo el proyecto, de veras, es muy, muy amigo mío el doctor Daniel Vítolo y lo quiero mucho. Daniel cita a Otto von Bismarck cuando decía que con las leyes pasa como con las salchichas, mejor no ver cómo se hacen. Pero tengo que decirles que nosotros sí mostramos en todo el momento cómo estábamos haciendo este anteproyecto. Después, lo que ha pasado en el Senado cuando lo aprobaron, ahí sí, nadie sabe qué pasó, por qué se produjeron algunas modificaciones. Pero nosotros, todo el tiempo que estuvimos trabajando, íbamos mostrando, íbamos dando charlas donde íbamos indicando algunas cosas que estábamos proyectando. De modo que desde que nosotros presentáramos el anteproyecto, ya habían salido en Argentina publicaciones a favor, en contra, etcétera. ¿Y por qué? Porque dábamos conferencia, mostrábamos, como yo les voy a mostrar, los artículos, todas esas cosas iban en internet, por todo lo que hemos estado escuchando, porque todo este mundo de la información que tenemos, de modo que nosotros nunca nos hemos mantenido en secreto, ¿sí? ¿Qué hicimos? Desde la Presidencia de la Nación se nos designó al doctor Lorenzetti, que es el presidente de la Corte, a la doctora Elena Hayton, que es vicepresidenta, y como comisión cuyo trabajo era presentar en un año un proyecto de Código Civil y Comercial unificado, ¿sí? Entonces, ese decreto en febrero del ¿sí? Nosotros lo primero fue dar 3 meses y aplicamos eso
todas las universidades, a todos los colegios de abogados, de escribanos, todo lo que ustedes se puedan imaginar, todas personas interesadas, ¿no? Y organismos interesados, para que nos dijeran qué proponían ellos como modificación en los ámbitos en los que cada uno trabaja. Tengo que decirles que incluso muchas propuestas de gente que estaba haciendo su tesis doctoral, que por supuesto estaba interesado en que su tesis entrara ahí digamos, como un articulado. Y algunas de las cosas nosotros las dejamos de lado, pero la verdad es que después vino como boomerang algunas de las cosas. Les cuento, por ejemplo. Alguien nos mandó a decir que había que suprimir del Código Civil la figura de la Iglesia Católica como persona de derecho público. En la Argentina, las personas jurídicas en el Código Civil actual y también en el proyecto se dividen en personas jurídicas de derecho público y derecho privado. Entonces, entre las de derecho público no solamente aparece el Estado nacional, provincial, municipal, porque somos un país federal a diferencia de ustedes, sino que también aparece la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, recibimos una comunicación de uno que estaba haciendo su tesis doctoral de la supresión de la Iglesia Católica como persona de derecho público. Bueno, como nosotros estábamos haciendo grandes revoluciones en el derecho de familia, dijimos, si llegamos a suprimir esto acá, esto no va a pasar. Entonces, estamos ahí. Pero, ¿qué pasó? Entre las personas de derecho privado, el tema de las comunidades de pueblos originarios, que es lo mismo que les pasa a ustedes acá en Chile, tiene mucha significación. Entonces, una de las críticas más grandes que empezamos a recibir venía de esas agrupaciones de pueblos originarios que nos decían, ¿por qué la Iglesia Católica acá y nosotros allá? ¿Entienden? Pero todo eso nosotros lo fuimos recogiendo. Todo eso lo íbamos recogiendo en este periodo de las 3 meses. Segunda manera de trabajar. En la Argentina teníamos que trabajar sobre lo construido, el Código de Comercio, sino sobre numerosos proyectos de reforma que ya hemos tenido en la Argentina. Especialmente un proyecto muy bueno que fue en el año 1998, que también unificaba Código Civil y Código de Comercio. Ese proyecto del año 1998, muy importante para nosotros en todo lo que es el aspecto patrimonial. No lo pudimos seguir en materia de familia porque desde el año 1998 al 2012 el mundo se dio vuelta. Y especialmente en la Argentina, donde hemos tenido sancionada la ley de matrimonio igualitario, de modo que en familia el 1998 no ha sido seguido. Sí, solo en la parte del régimen patrimonial del matrimonio. Ahí sí, pero en el resto no. Otro mundo. Pero en lo demás sí. El proyecto del año 98 ha sido muy importante y como además hay mucha bibliografía en Argentina, ese proyecto del año 1998, esa bibliografía también explica mucho de lo que tiene este proyecto del año 2012, 2014, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Nosotros tres, ustedes se podrán imaginar que 3 personas en un año no podían hacer este trabajo ciclópeo. Entonces nosotros designamos 32 comisiones. Llamamos para formar a esas comisiones estaban formadas por 3, 4, 5 personas, dependía de la materia. Como somos un país federal, entonces llamamos gente también, no solamente de las que viven en Buenos Aires. Yo misma vivo en Mendoza. Yo soy provinciana. Llamamos a gente que vive en todo el país. Y además llamamos a gente de diversas generaciones. Viejos, jóvenes, medianos. Y llamar a gente de distintas ideologías para que no aparezca esto como una cosa propia. A toda esa gente le dijimos, mire, tomen como base el proyecto del año 1998. Gente de familia, insisto. Pero a todos los demás le dijimos, tomen el proyecto del año 98 y vayan haciéndole las modificaciones que ustedes quieran. Cada uno de nosotros 3 trabajó con 10 u 11 de esas comisiones. Por
ejemplo, yo trabajé fundamentalmente con la gente de familia, el doctor Lorenzetti con la gente de responsabilidad y contratos, la doctora Hayton con la gente de reales, ¿sí? Entonces nos dividimos y trabajamos más cercanamente. Esas comisiones nos iban pasando textos y después nos juntábamos nosotros tres a armar ese rompecabezas con todos los textos que nos mandaban. ¿Ah? O sea que nosotros tres hemos sido una especie de, si ustedes quieren, ordenadores de todos los textos que nos iban mandando esas 32 comisiones. Por supuesto, a veces no estábamos de acuerdo con lo que la comisión decía y dábamos nuestra propia solución. Y a veces no hemos estado de acuerdo entre nosotros tres tampoco, pero el decreto de designación decía que teníamos que mandar un texto único. Entonces, hay muchas cosas que, no digo que son un tome y daca, las hemos discutido mucho entre nosotros tres y en algunas cosas ha cedido alguien y en otras ha cedido otro. Por ejemplo, yo era de opinión de la legislación brasileña que cuando no hay hijos, cuando no hay bienes ni conflicto, etcétera, etcétera, el divorcio pudiese ser administrativo. La autoridad que me casó es la que me... Pero el doctor Lorenzetti me dice, mirá, me está trayendo eliminación del proceso contencioso, no hay plazo para iniciar, es una reforma revolucionaria la que me trae en materia de divorcio, dejémoslo judicial, nos van a matar si esto es también de derecho administrativo. ¿Por qué les cuento? Te la cuento porque hay veces que es la de lo posible, la política de lo posible. Miren, derecho argentino tenemos una historia muy clara. Vélez Arfiel, año 1869, incorporó al derecho matrimonial argentino el derecho canónico. El régimen del matrimonio que estableció Vélez Arfiel es el derecho canónico. Ese era el matrimonio es el matrimonio canónico. Así nació el Código Civil argentino. Cuando el Código Civil argentino se sancionó, el presidente era Sarmiento. Sarmiento, que usted lo conoce mucho, que cada vez que lo echaban de la Argentina, cruzaba la cordillera y se venía para este lado. Si alguien no era católico de misa ni nada que se le parezca, era el señor Sarmiento. Estaba en el Parlamento Mitre, otro que también ustedes deben conocer porque también se venía para este lado y de católico tampoco tenía demasiado. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que siendo presidente de la nación un Sarmiento, a este señor Vélez Arfiel se le ha ocurrido meter el matrimonio canónico en el Código Civil argentino? Señores, se sabía que si eso no era así, el código no se aprobaba. Punto. Entonces, hay que saber ubicarse también en los tiempos. Entonces, muchas de estas cosas que tiene este código, a veces también son transacciones para que el código se apruebe. Todo no se puede. Los italianos dicen, hay veces que es preferible la política del piccoli passi, pequeños pasos para poder llegar a lo grande. Esto es lo que a veces no nos entienden muchos grupos feministas en la Argentina y ni que hablar de los grupos de personas transexuales. Con ellos tenemos unas discusiones tremendas también. Por ejemplo, supónganse, el artículo 19, que es el que marca el comienzo de la persona, que tanto nos ha dado, tanto trabajo nos ha dado, fue el que nos cambiaron el día que se aprobó el código, cambiaron el texto de esto. Obviamente tenemos un papa argentino, no lo podemos discutir esto. Y vinieron y nos cambiaron ese famoso artículo, que decía que para la filiación, o sea, que la persona concebida naturalmente, el comienzo de la persona es a partir de la concepción en el cuerpo de la mujer. Vinieron los transexuales. Cuerpo de la mujer, no. Cuerpo de la persona. Porque ésta puede haber nacido mujer, pero se siente hombre, no se ha extraído los órganos y por lo tanto es hombre que está embarazado. No me pongan mujer, pónganme persona.
hasta esa discusión hemos tenido. ¿Entienden? ¿Me siguen? Entonces, quiero decirle que los fundamentalismos también están a la orden del día en todo. En todo. Por ahí nos han atacado tantísimo en lado de la iglesia, a nosotros. Hemos hecho un código. Y del otro lado aparecían estos haciéndonos aparecer. Para esto éramos progres. Y para esto éramos los conservadores a ultranza de la Argentina. ¿Entienden? Entonces, bueno, hemos tenido que tratar de mantener el equilibrio. Discúlpenme, estoy haciendo un poco de catarsis, pero es para explicarles lo que también ha pasado. Porque el título que me mandaron era experiencia del código. Así que yo estoy siguiendo a pie juntilla el título que me pusieron para que después no me denuncien a consumidores que vinieron acá a escuchar una cosa que no era el título. Muy bien. Entonces, mientras iba trabajando, como ya les dije, íbamos informando al público y a las otras comisiones sobre lo que estábamos haciendo. ¿Sí? Así se trabajó. El primer problema con el que nos encontramos fue el problema de la descodificación. ¿Por qué? Es verdad, lo más descodificado ha sido el Código de Comercio. Del Código de Comercio salió la ley de sociedades, salió la ley de concursos, salió la ley de aeronavegación, salió la... ¿Qué queda del Código de Comercio en Argentina? Debe ser algo así como lo que le queda a ustedes, es decir, nada. Y lo que queda produce confusión. Lo que queda produce confusión. Una es la compraventa comercial, otra es la compraventa civil, otra la compraventa con consumidores, otro es el mutuo comercial, otro es el mutuo civil. O sea, señores, que nadie sabe dónde ir a buscar las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacíamos con este problema de la descodificación? Nos habían dado un año para presentar un código civil y comercial unificado. Entonces, ¿qué decidimos? Nosotros decidimos que todas estas leyes satélites, llámele ley de concurso, ley de insolvencia o ley de quiebra, no sé cómo que se llama ahora la que ustedes han sancionado, ley de seguros, ley de... todas estas leyes, nosotros, todas estas leyes satélites las hemos dejado tal cual. No nos hemos metido con ellas. Claro que hubiésemos querido meternos con la ley de seguros. Pero imagínense ustedes lo que eso hubiese sido. Meterse con las compañías aseguradoras. No salía más el código. No salía más. Entonces, tenemos un autor como Stiglitz en la Argentina. El proyecto de ley que Stiglitz hizo para la Argentina nunca salió. Los peruanos lo acaban de aprobar. O sea, los peruanos, la ley de seguro que tiene hoy el Perú es el proyecto Stiglitz. Stiglitz es argentino, en Argentina nunca salió en Perú. Esto es que nadie es profeta en su tierra. ¿Sí? Entonces, nosotros dijimos, las leyes satélites se mantienen. ¿Qué leyes satélites? Estas que se mantienen como una estructura. Las que tienen en sí mismas una estructura. No digamos cerrada porque formamos parte de un sistema, ¿sí? Pero esas las hemos mantenido. Pero vamos a ver que algunas de esas leyes las trajimos al código. Por ejemplo, como regulamos las asociaciones en el Código Civil, tuvimos que traer de fundaciones. No íbamos a dejar las fundaciones afuera y las asociaciones adentro. ¿Se dan cuenta? Pero la regla es que hemos trabajado con este problema de la descodificación explicado en la exposición de motivos que lo acompañan. Dice, el proyecto respeta los otros microsistemas normativos autosuficientes. Es decir, se ha tratado de no modificar otras leyes excepto que ello fuera absolutamente necesario. Por ejemplo, este código acepta la persona jurídica de uno solo. Entonces teníamos que modificar la ley de sociedades. ¿Sí? Teníamos que modificar la ley de sociedades. En esto quiero decirle una cosa. Lo que nosotros hicimos era verdaderamente revolucionario. Pero cuando mandamos el proyecto al Poder Ejecutivo, ahí esa parte de sociedades fue la que más nos destrozaron. Quedó prácticamente nada. El Poder Ejecutivo sostiene que van a dictar una nueva ley de sociedades para la Argentina. Pero lo que nos dejaron ahora es una sociedad unipersonal
anónima. Se pueden imaginar que eso no sirve para nada. Una sociedad unipersonal con la estructura de las sociedades anónimas, asamblea, etcétera, etcétera, una cosa ridícula. Eso, por favor, no se lo atribuyan a la comisión. Eso lo hizo el Poder Ejecutivo por su cuenta. ¿Sí? Bien. Entonces, me encuentro con el Código Civil, me encuentro con las leyes especiales. ¿Qué fue lo que nos motivó a traer algunas y otras no? Por ejemplo, la ley de propiedad horizontal me la traje. La tenía aparte, ahora me la traje. Como les dije, la de las fundaciones me la traje porque regulé las asociaciones. Entonces, en general, ¿cuáles fueron las pautas que nosotros utilizamos para traer o no traer? En primer lugar, la especificidad de determinada materia. Hay materias que son muy específicas. Esas que son muy específicas. Ejemplo, la ley de quiebras, la dejé aparte. ¿Sí? En segundo lugar, la especial movilidad o dinámica constante de ciertas materias. Nosotros hemos hecho algunos artículos muy vinculados con la bioética. Yo les voy a poner ahora algunos. Pero una ley de bioética yo no la puedo meter toda la ley de bioética en el código porque es una materia cambiante. La ciencia tiene una evolución tremenda. Entonces hay muchas remisiones. Por ejemplo, en reproducción humana asistida, que está todo regulado en el código, hay muchas remisiones a la ley especial, Porque yo no puedo estar diciendo en el Código Civil cuántos embriones voy a congelar o voy a dejar de congelar. Porque eso depende de la evolución científica. Cuando empezaron los europeos no se podía congelar óvulos, hoy sí se congelan óvulos, entonces no hay que tener tantos embriones congelados, etcétera, etcétera. En segundo lugar, hay veces que tengo que poner en el código el núcleo duro, o sea, el piso de protección. Eso nos pasó con la Ley de Protección de los Consumidores. ¿Qué hacíamos con la Ley de Protección de los Consumidores? ¿Qué hacíamos con los consumidores? Empezamos a pedirle a todos los especialistas de consumo en Argentina, no obstante que el doctor Lorenzetti es uno de los grandes especialistas, pero pedimos opinión. Uno nos decía, no toquen la Ley de Protección de los Consumidores porque es perfecta. Otros decían, traigan todo al código, porque los contratos, los únicos que existen son los contratos con consumidores. Los otros contratos son rara avis. El mercado es el de los contratos con consumidores. Si ustedes lo dejan afuera, están locos porque eso, bueno, unos decían todo, otros decían, nosotros nos pronunciamos por un sistema similar al de los alemanes. Entonces, trajimos al Código Civil el núcleo duro del derecho del consumo, que un piso de protección, sin perjuicio de que pueden crear mayor protección a los consumidores, pero que no dependa de un cambio político de derechas o de izquierdas españoles que me anden modificando, ahí nomás, cualquier artículo de la Ley de Protección de los Consumidores, porque modificar una ley siempre es más fácil que modificar un código. Entonces, trajimos al código el núcleo duro de lo que es el derecho del consumo. ¿Sí? Ahí también tuvimos algunos problemas después cuando se aprobó en senadores, porque nosotros hicimos cambios muy interesantes a los daños punitivos que nosotros tenemos en la Ley de Protección de los Consumidores, pero mal regulados. Y en este momento, ¿qué es lo que nos pasa en Argentina? Tenemos daño punitivo para el consumo, pero no tenemos daño punitivo para el ambiente, lo cual es una cosa ridícula, porque si algo tenemos que proteger con los daños punitivos es los derechos colectivos de incidencia colectiva como son los ambientales. Entonces, habíamos hecho una cosa muy interesante, habíamos incorporado al código los daños punitivos para los derechos colectivos, habíamos modificado la Ley de Protección de los Consumidores para poner en paralelo los dos textos, pero los fundamentalistas del derecho al consumo no quisieron que modificáramos nada de la Ley de Protección de los Consumidores. Entonces nos mocharon
los daños punitivos en el código. De manera que vamos a seguir en la misma. Daños punitivos otorgados así, por el mero incumplimiento, dice la Ley de Protección de los Consumidores. En el consumo tenemos jueces muy equilibrados que están aplicando bien la ley conforme lo que son los daños punitivos y no lo que es decir la ley, y seguimos sin daños punitivos para el derecho ambiental, por estas cosas de último momento. Y como decimos, siempre dejando mayor garantía para la ley especial. Muy bien. Además, en la Argentina tenemos suplementarios a esto. En primer lugar, que somos un país federal, que hay materias que regulan las provincias, no la nación, que por lo tanto no pueden estar en el Código Civil y Comercial. Y en segundo lugar, hay materias que son de las reglamentaciones. Digo, tampoco podemos tener un Código Civil tan reglamentado que entre en materias que en realidad no son del legislador. Todo este desorden que le estoy presentando ha sido el núcleo conductor de todo esto. Bueno, esto ya está mencionado en el decreto, de febrero del 2011 que yo les mencionaba, que nos designó a los tres. Ahí cuando se justifica por qué vamos a dictar un nuevo Código Civil y Comercial, dice, la reforma constitucional del año 1994, con la consecuente incorporación a nuestra legislación de diversos tratados de derechos humanos, así como la interpretación que la jurisprudencia efectuó con relación a tan significativos cambios normativos, justifica un nuevo Código Civil y Comercial para la Argentina. O sea que el hilo conductor de todo este lío que yo les hice es, uno, el proceso de constitucionalización del derecho privado. Y ese proceso de constitucionalización del derecho privado en la Argentina es constitucionalización y convencionalidad, porque nosotros hemos incorporado a la Constitución Nacional todos estos tratados de derechos humanos. Entonces, esto es lo que dicen los fundamentos cuando nosotros damos el anteproyecto. Ahí dice que habla de la constitucionalización del derecho privado. Dice la mayoría de los códigos existentes se basan en una distinción tajante entre público y privado. El anteproyecto, en cambio, toma muy en cuenta los tratados en general y en particular los de derechos humanos y de los derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad. Nosotros hemos tratado, pero a morir, de seguir la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este código podrá ser criticado, todo lo que me quieran, pero no hay ningún artículo que viole la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y cuando digo no hay ningún artículo, digo no viola ni la Corte Interamericana ni tampoco la Corte Europea de Derechos Humanos, porque como todos ustedes saben, nuestra Corte Interamericana sigue mucho a la Corte Europea. Por ejemplo, mientras estábamos redactando, teníamos el problema que la Argentina había sido denunciada por un problema de libertad de expresión. Ustedes también tienen casos de condena por la libertad de expresión acá en Chile. Entonces, se discutía ahí si un artículo que nosotros tenemos en el Código Civil argentino, que es el 1071 bis, que es el que protege el derecho a la intimidad, viola o no la convención, viola o no el artículo 13 del Pacto de José. Y en ese juicio teníamos dos informantes argentinos, ojo, los dos grandes amigos míos, y los quiero a montones, pero no estoy de acuerdo con él con ninguno de los dos con lo que dicen. El doctor Roberto Saba, gran profesor de Derecho Constitucional, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, y Julio Rivera, hijo, que ha trabajado muchísimo el tema del derecho a la libre expresión. Ellos dos sostienen que el 1071 bis del Código Argentino, cuando regula la protección del derecho a la intimidad, etcétera, etcétera, viola la convención porque es un artículo demasiado amplio, que puede llegar a generar esas violaciones por condenas a los periodistas en razón de la amplitud de sus términos. Bueno, nosotros hemos redactado el artículo que le corresponde al proyecto, siguiendo casi al pie de la letra ese famoso 1071 bis que hoy tenemos. Pero estábamos atentos a lo que decía la Corte Interamericana. La Corte Interamericana hubiese dicho, sí, tienen razón los dos informantes argentinos, este 1071 bis viola el 13 del Pacto de San José, y hubiésemos modificado la redacción. Como dijo
no viola. Lo que viola es la aplicación, mala aplicación que los jueces hicieron de este artículo. Ahí hemos mantenido el artículo. ¿Se entiende? ¿Ah? Entonces hemos tenido muchísimo cuidado con eso. Entonces, dice la exposición de motivos o los fundamentos que acompañan al proyecto, la mayoría de los códigos existentes se basan en una división tajante entre el público y el privado. El anteproyecto, en cambio, toma muy en cuenta los tratados, en particular los derechos que forman el bloque de constitucionalidad. En este aspecto innova profundamente al receptar la constitucionalización del derecho privado y establece una comunidad de principios entre constitución, derecho público y derecho privado ampliamente reclamada por la mayoría de la doctrina jurídica argentina. Y esto se da sobre todo en materia de responsabilidad y en materia de derecho de familia. Puede afirmarse, dicen los fundamentos, que existe una reconstrucción de la coherencia del sistema de derechos humanos con el derecho privado. Yo me acuerdo hace unos 12 o 13 años, yo vine acá a Santiago a dar un curso en la Universidad Católica, fue sobre la constitucionalización del derecho de familia y el impacto que los tratados de derechos humanos tenían en el derecho de familia. Casi me comen porque en aquel momento no había conciencia en Chile sobre los efectos directos y prioritarios de las convenciones de derechos humanos sobre el derecho interno chileno. Nosotros eso a partir del año 1994 ya no lo discutimos más. No se discute. Y no solamente no se discute eso, sino que lo que ya no discutimos es que no solamente la convención, no solamente cada juez argentino se convierte en un juez que controla la convencionalidad, sino que cada juez argentino está obligado a seguir la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y eso en la Argentina es así porque lo dice la Corte. Por supuesto, hay muchos sectores conservadores que no les gusta esta teoría, pero lo dice la Corte. Y el juez que no la sigue, le revocan la sentencia. Así de sencillo. Bien, entonces, ¿cómo se traduce en el articulado? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Como se ha hecho un poquito tarde, vos cuando quieras me haces. Y ahí cortamos, ¿sí? Bueno, ¿cómo se traduce esto en el articulado? ¿Sí? Bueno, desde el artículo 1. Miren el artículo 1 lo que dice. Abro el código y ¿cuál es el primer artículo que me encuentro? Este. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. Primera gran institución. ¿Qué es eso? Los casos. No el código de las abstracciones. Este es un código que quiere resolver conflictos. Ningún problema en decir los casos. Y por supuesto, primero que nada, estoy con las leyes porque estoy en un sistema continental ustedes quieren llamar. La primera fuente que tengo es la ley. Ahora bien, ¿cómo interpreto esa ley? La interpretación debe ser conforme con la Constitución Nacional y los tratados en los que la República Argentina sea parte. Y el artículo 2 vuelve a decir, como para insistir a morir, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, obviamente, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. Tengo que hacer una interpretación sistemática. No puedo, el articulito tal dice tal cosa. Sí, mira, el articulito tal dice tal cosa, pero me encuentro todo esto detrás. Bien. Esto entonces culmina un viejo debate entre dos colosos de nuestra historia. Esos dos colosos fueron nada más ni nada que Vélez Arfiel, el que nos hizo el Código Civil, y Alberdi, que nos hizo la Constitución. ¿Sí? Entonces, por supuesto, no se las voy a contar con todo ese debate. Ahí los tienen estos dos señores. Lo que les quiero decir que, por supuesto, nosotros los civilistas amamos, adoramos a Vélez Arfiel, etcétera, pero el que ha ganado en esta polémica, en este proyecto, es decididamente Alberdi.
¿Por qué? Alberdi decía a Vélez, mire, usted señor, usted es un erudito, mire las citas de su código. Troplón, todo código de la época, más erudito que usted no ha habido ninguno, y todos le estamos reconocidos a Vélez Sarsfield, que ha sido el primer comparatista, el que nos abrió la cabeza, que no teníamos que quedarnos con lo que decía un articulito, sino que había que abrirse al derecho comparado. Eso está muy bien. Pero le decía a Alberdi, ¿sabe lo único que usted no cita acá? Ni en los artículos, ni en las notas, ni en nada de lo que usted hizo, la Constitución Nacional. Y eso no puede ser. Primero que usted tiene que citar y ver es la Constitución Nacional. Usted puede ser muy erudito, pero usted no puede ignorar. En esa polémica grandísima de Vélez, voy a poner solo algunos ejemplos. Miren lo que decía Alberdi. ¡Qué maravilla! Todos iguales quiere decir todos libres. El padre, la mujer, los hijos. La mujer no será la esclava. ¿Por qué le decía eso? Porque la mujer en el Código de Vélez era una incapaz relativa de hecho. Dice, no será la esclava, la doméstica, la pupila de su marido. La hija no será la mercancía de sus padres. Y miren esto, el gobierno del hogar tendrá dos cabezas. Alberdi, mitad del siglo XIX. ¿Qué es esto? Patria potestad compartida. Impresionante. Chapó. Alberdi con sus ideas. Claro, el pobre Vélez cuando vino con esa crítica dijo, bueno, nosotros partimos una observación en la historia de la humanidad. Cada paso que el hombre da hacia la civilización, la mujer adelanta hacia la igualdad con el hombre. Pero claro, al lado de las palabras de Alberdi, ¿esto qué es? Nada. Un gran aspecto de esta polémica, ya lo adelanté. Alberdi estaba enfermo con este asunto del matrimonio canónico. Enfermo. Entonces le decía, mirad la Constitución del Estado de California. La Constitución hace inviolables los matrimonios mixtos, que son el medio natural de formación de la familia en nuestra América, llamada a poblarse de extranjeros y de extranjeros de buenas costumbres. Eso le decía Alberdi. ¿Por qué estaba enojecido? Porque Alberdi había puesto esto en la Constitución, cuando hablaba del derecho de los extranjeros. Gozan el territorio, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. Si a los extranjeros le estoy dando específico el derecho a casarse, conforme a las leyes, la edad, la salud mental, pero nunca la religión. La religión no puede ser el elemento que me determine si me puedo casar o no conforme a las leyes en un territorio. Y como les dije recién, el matrimonio que me mete el código es el canónico. O sea que la Argentina nació con una ley de matrimonio inconstitucional. Teníamos un régimen inconstitucional porque no le permitía a extranjeros que católicos celebrar matrimonio. O sea, teníamos un régimen inconstitucional hasta la manija. 20 años tener una ley de matrimonio civil en la Argentina. O sea que esta polémica viene de muy lejos. ¿Cómo no le íbamos a poner en el artículo 1 y en el artículo 2 lo que le pusimos? Esto forma parte de nuestra historia, que es la historia de la secularización. Es la historia de la secularización. Queremos mucho al Papa Francisco, nos parece un tipo extraordinario. Mejor Papa que ha habido, muy democrático, lo queremos mucho. Pero una cosa es la ley de la Iglesia, otra cosa es la ley civil. Y en aquella época llena de extranjeros, como fue también la época de extranjeros de Chile. Bien, entonces, muy rápidamente, la metodología que tiene este código. El código que nosotros tenemos actualmente tiene un título preliminar y 4 libros. Este proyecto tiene el título preliminar, pero es un título preliminar enriquecido. No hablamos solo de cómo se cuentan los plazos, estas cosas. Sí, hablamos de eso, pero también hablamos de otras cosas, ya lo vamos a ver. Y después tenemos 6 libros en lugar de 4.
Dividimos como divide el código actual nuestro, para que la gente se sepa ubicar. Los libros se dividen en títulos, capítulos, en secciones. O sea, los alumnos los vamos a seguir bochando por lo menos. Entonces, tenemos un libro primero, que es la parte general. ¿De qué hablamos ahí? Ahí hablamos de los sujetos, ahí hablamos del objeto y ahí hablamos de los actos jurídicos. En este libro primero. Después tengo un libro segundo que me habla de las relaciones de familia. Este lo tengo agregado, porque en el código actual, cuando hablo de los sujetos, el código dice, tiene una sección que dice de la persona, y después dice la persona en sus relaciones de familia. Esas relaciones de familia, nosotros ahora le hemos dado un libro específico. El código actual que tenemos, una cosa de locos, porque la llamada, mal llamada sociedad conyugal, ¿está dónde? En los contratos. Para tener un sistema de orden público, régimen patrimonial único, legal, forzoso, inmodificable, entre los contratos. No se puede creer. No se puede creer. Entonces, este código tiene en este libro segundo todo, las relaciones personales y las relaciones patrimoniales. Luego tengo este libro tercero que habla de las relaciones personales. ¿Qué tengo yo allí? Ahí tengo la teoría general de las obligaciones, la teoría general de los contratos y otras fuentes. Toda la responsabilidad civil. La llevé aquí. Luego tengo las relaciones reales, o sea que mantengo el sistema binario, derechos crediticios o personales y derechos reales, con una aclaración. No nos interesa tanto acá en las relaciones reales este asunto de la cosa y da. Lo que me define acá es mayor oponibilidad. Entonces acá, por ejemplo, tengo regulados los cementerios privados. No me interesa decir si cementerio privado es oficio, no. Regulo porque lo que quiero decir es que ese señor tiene un derecho oponible a todos. Y por eso está metido acá. La mal llamada multipropiedad, o sea, tiempo compartido, también está metido aquí. En reales. ¿Por qué? Porque para nosotros lo real es un tema de oponibilidad. ¿Está claro? Y no la relación. ¿Sí? De multipropiedad en Argentina, mal llamada multipropiedad, tiempo compartido. Tenemos esa ley. No nos trajimos toda la ley, porque es una ley muy casuística, regula muchos temas de derecho administrativo, todo eso. Lo que hicimos fue el núcleo duro, como les dije al comienzo. Entonces, el núcleo duro como derecho oponible, eso está metido aquí. Después, un libro quinto, que me habla de todo el régimen sucesorio, y un libro sexto, disposiciones comunes a los derechos personales y reales. ¿Qué tengo ahí? Ahí tengo los privilegios, tengo el derecho de retención y algo muy importante, tengo todo el régimen de derecho internacional privado. Es como si hubiese hecho una ley de derecho internacional privado que me la metí ahí. ¿Quién hizo eso? Especialistas máximos del derecho internacional privado en Argentina. Jueces que han estudiado en Francia, como por ejemplo la doctora Ana Julieta, profesores, pero que también ejercen la profesión en el interior del país y han tenido también problemas de este tipo, como el del doctor Marcelo Iñiguez, una jueza comercial de muchísimo prestigio, como es la doctora Usal. Ellos son los que nos hicieron esa parte. Si a alguien se le ocurre ahora este proyecto, por favor, que saquen esa parte de derecho internacional privado y me den una ley. Y ya solo eso va a ser un gran avance para la Argentina. Muy bien. Entonces, en ese título preliminar, como les dije, un título preliminar enriquecido, tiene 4 capítulos. Uno que habla del derecho, segundo, la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley es una de las fuentes, pero no es todo el derecho. Una de las fuentes. ¿Sí? Después tengo un capítulo tercero del ejercicio de los derechos, donde voy a tener ahí, ahora se los voy a mostrar, el abuso. Entonces, eso me cae a todo el código. No necesito andar poniendo
cuando regulo el dominio, cuando regulo los contratos, cuando... No. Los derechos no se pueden regular y lo tengo en el título preliminar. Luego tengo un capítulo cuarto de derechos y bienes y ahí metí los bienes de incidencia colectiva también. Bien. Entonces, para que tengan ustedes una idea, por ejemplo, el artículo 9, que está en ese capítulo de ejercicio de los derechos han ser ejercidos de buena fe. Todos, personales, reales, lo que se le dé la gana. Un principio general acá que me cae a todo el código. Abuso del derecho, el ejercicio irregular de un derecho propio, el cumplimiento de una obligación legal, ¿no? Es prácticamente la copia de la norma que ya tengo en el código. Metí también el abuso de posición dominante, pero como no puedo andar regulando todo lo que es la concurrencia, ahí me fui a la ley, ¿no es cierto? Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, o sea, los del abuso del derecho, se aplica cuando se abusa una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en las leyes especiales, que son las leyes de libre competencia, ¿no? O de libre concurrencia. Orden público, fraude a la ley. También lo tengo en el título preliminar. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. En este caso, el acto de someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. Era esto que decíamos recién, que había una suerte de fraude a la ley en una mediación llevada así. Muy bien. Entonces, ¿qué me interesa señalarle? En ese libro primero, que es la parte general, empiezo con la persona, que ya no le llamo física, la llamo humana porque respondo a los tratados. Entonces, persona humana. Luego, la persona jurídica. Ahora acá me vienen los bienes, o sea, el objeto, y acá lo que me interesa señalarle es que le hemos dado un capítulo especial a la vivienda. O sea, todo el régimen del bien de familia me lo traje para acá, la afectación de la vivienda, porque la vivienda no es cualquier cosa del patrimonio, es una cosa muy específica. Entonces, he ampliado y en la ampliación hay cosas muy interesantes. No necesito vivienda, por eso se llama bien de familia. No necesito familia, por eso una persona sola puede afectar esa vivienda. Por eso no se llama bien de familia, se llama afectación de la vivienda. Tiene también allí el principio de la subrogación real. Yo puedo afectar no solamente toda la vivienda, sino una parte de la vivienda. ¿Por qué? Porque para nosotros, llamamos la clase media. Esto no es solamente una cosa para los pobres. Esto también es para alguien de la clase media que quiere proteger una vivienda que sí sobrepasa a lo mejor lo que son sus simples necesidades. Pues tiene una pequeña empresa que de repente le fue mal y se fue al diablo. Entonces le tenemos que permitir a la gente de clase media afectar una parte de la vivienda, de modo que si los negocios le van mal, salva una parte, salva un porcentaje. Por ejemplo, afecto el 60% del valor. ¿Quiero hipotecarlo en el banco? El banco sí me va a hipotecar, pero por el 40% restante. De modo que tampoco me lo saco del mercado y me sirve para el funcionamiento. ¿Se entiende? O sea, hemos hecho reformas allí muy importantes en materia de vivienda. Como les dije, después vienen hechos y actos jurídicos, después, bueno, transmisión de los derechos. No sé qué hora es. Sí. ¿Qué quieren? ¿5 minutos más? ¿Sí? Yo me quedaría hasta las 12 de la noche porque como ustedes se imaginan, soy una apasionada de esto que hemos hecho, pero se cansa, me dice, basta, vamos, ¿sí? Una noción básica en el derecho de las personas es esto, la autonomía progresiva de los niños. Esto de que capaz, incapaz, en el medio más o menos. No. Acá, ¿qué es lo que rige? La Convención Internacional de los Derechos del Niño.
¿Qué noción tiene esa Convención Internacional de los Derechos del Niño? La noción de autonomía progresiva. Por lo tanto, lo que me vale es la edad y grado de madurez. Entonces, hay muchísimas cosas que este código remite a la edad y grado de madurez. ¿Por qué edad y grado de madurez? Porque hay muchos niños que tienen la misma edad, pero no tienen el mismo grado de madurez. Hay niños protegidos en mi casa, con un colchón de algodón y todo, y el otro, como diríamos nosotros en Argentina, un pobre pibe de la calle, que lamentablemente ha tomado una experiencia de vida por todo lo que le ha tocado pasar, que tiene una madurez muy superior a la que ha tenido este que tenemos tan protegido. Entonces, siempre habla de edad y grado de madurez. Esto es muy importante. El niño es una figura central en este proyecto. Ya lo decía Carbonnier, ¿no es cierto? El derecho de familia a finales del siglo XX se estaba convirtiendo en paidocéntrico. Ello indica que el eje de la regulación del derecho de familia se desplaza hacia un colectivo débil, que son los niños, expuestos a una serie de agresiones externas contra las que el tradicional sistema de protección, la familia, se muestra muchas veces incapaz de actuar cuando no es ella misma la productora de las lesiones que se tratan de evitar. Ni que hablemos de la violencia doméstica, todo esto, ¿sí? Entonces, el niño, fíjense, miren todos los artículos que dicen edad y grado de madurez. Todos esos artículos, ¿sí? ¿Cómo? No bastaba con uno porque como una noción que tenemos que imponer, hay veces que es necesario reiterarla y reiterarla. Cuando sí, pero no nos preocupa. Por ejemplo, bueno, no, en la metodología no tenemos por qué ser nuevos. Hemos dividido en libros como los del siglo XIX. Hemos dividido en títulos, o sea, lo que está bien, está bien. No es cuestión de ser revolucionario para tirar todo abajo. No, este código no ha pretendido hacer eso. ¿Ah? Por ejemplo, fíjense, uno de estos artículos, ¿qué es lo que dice? Dice lo que dice la vida cotidiana. Que a medida que el niño crece, las facultades de decisión que tienen los padres se van achicando. Si yo tengo un niño de 2 años que no se quiere tomar una aspirina, le abro la boca, le meto la aspirina y a otra cosa. Pero si tengo un grandulón de 14, 15 años que no se quiere tomar la aspirina, si yo le llego a abrir la boca a ese chico, me tira al suelo. ¿No es esto lo que nos pasa cotidianamente? ¿No es esto lo de la vida? Entonces, todo eso está metido aquí. Todos esos artículos que ustedes lo pueden ir viendo. Por ejemplo, ustedes acá tuvieron un caso muy interesante, muy parecido a un caso inglés, que fue resuelto en Valdivia. Esa niña, ¿no es cierto?, que ya no quería más, que ya no quería seguir teniendo eso. Y bueno, y fue al juez, y el juez entendió que esta criatura tenía una madurez suficiente para decidir que no quería seguir teniendo estos tratamientos que resultaban excesivos para ella y quería morir en paz. Nosotros, por ejemplo, este caso, fíjense que tuvimos en Argentina hace muchos años, y se corresponde autorizar la ablación de un riñón de una menor a quien faltan 2 meses para cumplir los 18 años que establece la ley, que es la ley trasplante, para su hermano que está sometido a diálisis en riesgo permanente de muerte. Eso lo dijo la Corte del año 1980. Fue muy criticada la Corte por esta sentencia, porque ellos dijeron, no sabemos si esta pobre chica quiere o no quiere. Ahora, si yo lo miro esto con el criterio de la autonomía progresiva, ahí sí que un juez puede llegar a decir, sí, tiene discernimiento suficiente, etcétera, etcétera. No necesitaría ahora ir a esto. Entonces, ¿qué apoyo normativo tiene esta noción? Como ya les dije, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en su preámbulo, dice, considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad. ¿Cómo voy a estar preparado para una vida independiente en sociedad? Sí, hasta que llegué a los 18 años no me soltaron de la soga. ¿Qué hacen los buenos padres? Los padres van soltando la soga a medida que el niño va creciendo
y tiene mayor madurez. La Convención reconoce que el niño es un sujeto de derecho pleno y al mismo tiempo advierte que es un ser que transita un proceso natural inacabado de constitución de su aparato psíquico. De ahí que aluda, miren la Convención, la evolución de la facultad del niño, la evolución de su madurez, el impulso que hace a su desarrollo, lo todo en garantizar el desarrollo del niño. Todo eso que es autonomía progresiva. Voy a terminar yo con este artículo y con esto nos vamos, pero es interesante porque acá van a ver artículos que les puse yo de edad y grado de madurez, ¿sí? El 24. El 24 dice, son personas incapaces de ejercicio, la persona por nacer, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente con el alcance dispuesto en el artículo tal. En nuestro código, y en esto no quisimos nosotros modificar, porque ya les digo, la influencia de la iglesia era muy grande y así todos nos hicieron lío. Escúcheme, en el siglo XXI tengo, sí, por esto, le voy a decir por qué. El Pacto de San José, Costa Rica, artículo 4, dice, la protección de la vida comienza, en principio, desde la concepción. Pero habla de la protección de la vida. La palabra concepción, que esto es la gran discusión que tengo yo con las feministas en Argentina, la palabra concepción, te guste o no te guste, está en el pacto. Y si está en el pacto, la voy a interpretar como me dijo la Corte Interamericana que la tengo que interpretar. ¿Y qué me dijo la Corte Interamericana que quiere decir concepción? La Corte Interamericana, en un caso contra Costa Rica, dijo, los embriones in vitro no son personas. Son personas y tienen protección. Este feto, a partir de la anidación, y esa anidación, a su vez, puede tener mayor o menor desarrollo y la protección va. Mientras más desarrollo tiene el feto, más protección tiene. Menos desarrollo tiene el feto, más se abre el campo de la vida de la mujer. Entonces, yo no le tengo miedo a la palabra concepción. Está en el Código de Vélez, la acepto porque también está en el Pacto San José de Costa Rica. No le tengo miedo a la palabra concepción yo. No le tengo miedo. ¿Por qué? ¿Pero por qué persona por nacer? Porque esa persona por nacer, ¿por qué le llamo persona por nacer? No solamente por la tradición argentina. Tengo lo siguiente. Esta mujer que está embarazada, ¿sí? Sufre un accidente de tránsito. El feto sufre un daño que lo voy a visualizar cuando ha nacido, pero el daño lo ha sufrido cuando era feto. El accidente de tránsito era cuando era feto. Pero no solamente alimentos. Espérate. Pero escúchame, la vida empieza, dice el Pacto San José de Costa Rica, pero a mí me obliga el pacto. Bueno, a mí me obliga el pacto. Me obliga el pacto, por lo tanto, no me afecta ponerle concepción, porque los efectos que le estoy dando son muy importantes para la acción de daño y perjuicio, para los alimentos, porque si mi madre no está casada, yo le inicio un juicio a quien es mi presunto padre, y está previsto en el proyecto también, iniciar esa acción. Sí, bueno, mira. Muy de acuerdo. Yo, escúchenme, estas son de las concesiones de las que le hablé al comienzo. Son las concesiones de las que hablé al comienzo. Vélez, Vélez que le puso, siguiendo a Freitas en su momento, hoy el Código del Brasil dice lo mismo que dicen ustedes. Pero Vélez sigue a Freitas, toma a Freitas, que dice que la persona comienza desde la concepción, pero si nace sin vida, es como si nunca hubiese existido.
por eso, porque lo considero persona desde la concepción. Y después dice, si nace sin vida, es como si nunca hubiese existido, porque no es como toda persona que muere. Ahora te explico por qué no. No. Escúchame. Yo a esta persona le dije, vas a heredar si estabas concebido al momento de la muerte de quien es tu padre. Ahora, pero espérame que te explique, que no es igual a lo que me estás diciendo. Escúchame, yo era en eliminar las legítimas y tener un régimen como el de los mexicanos, que lo que hacen es protección máxima de los alimentos, sin legítima, como tienen los ingleses, sin legítima. Pero son las cosas que vos no podés. En la Argentina, eliminar las legítimas significa no aprobar el código, ¿eh? Mira, hemos bajado las legítimas en el régimen sucesorio. Hemos bajado las legítimas. Nosotros tenemos una de las legítimas más altas de América Latina. Si tienes hijos, la legítima son 4/5, ¿sí? Entonces nosotros le hemos bajado a 1/3. De 4/5 le hemos bajado a 1/3. Y además hemos dicho que si existen hijos con discapacidad, de esa legítima se puede sacar 1/3 más para el hijo con discapacidad. ¿Sí? O sea, le hemos creado una mejora a este hijo con discapacidad. Pero en el derecho argentino, te aseguro, no puedo sacar las legítimas. Esto está muy acendrado en la población argentina. Entonces, como legislador, no podés. Yo, por supuesto, hemos hecho muchas cosas. Por ejemplo, en el derecho argentino hay una cosa que es espantosa en el derecho actual. ¿Cómo las acciones para reclamar la legítima no puede empezar a correr el plazo sino a partir de la muerte del causante? Puede ser que mi papá haya donado hace 40, 50 años un terreno donde hay ahora una escuela, una cancha de fútbol para los chicos o lo que fuera, y yo grandulona, a partir de la muerte de mi padre, ahí me va a empezar a correr el término a mí para estarle reclamando la acción de reducción de ese terreno. Nosotros ahora hemos colocado allí que todas esas acciones caducan a los 10 años de haber tomado posesión. Punto. Entonces dicen, son unos locos, ¿cómo van a correr plazos que todavía no han podido empezar a correr? Bueno, el legislador ha decidido crear un plazo de caducidad, punto. O sea, hemos mejorado muchas de estas cosas que generan mucha inseguridad jurídica en el tráfico, pero no podíamos eliminar las legítimas. Estas son las cosas que el legislador tiene que hacer piccoli passi. Las hemos reducido, pero no las hemos podido eliminar. Y en esta materia, como decimos, habíamos, artículo 19 ahora dice nada más desde la concepción. Nos sacaron el segundo párrafo que decía, en los casos de reproducción humana asistida, comienza desde el implante. Eso lo sacaron. Influencia, Papa Francisco, lo que se te dé la gana. Pero no nos preocupamos, por supuesto nos gustaría que quede como estaba, pero no nos preocupamos tanto en el sentido que por lo menos tenemos el caso contra Costa Rica que dice qué es lo que quiere decir concepción, que dice que no es lo mismo concepción que fecundación. Yo puedo tener un óvulo fecundado in vitro, pero eso no es concepción. Bueno, tengo que buscarle algún remedio al desastre que me han hecho. Entonces, ¿cómo encuentro ese remedio? Con el artículo 1. Y el artículo 1 me dice que tengo que interpretar conforme los tratados. ¿Y los tratados cómo los interpreto? Conforme lo que me dice la Corte. Y así lo soluciono. Bueno, pero lo que yo quería mostrarles a ustedes es este artículo. Y con esto termino. Este artículo ha creado la categoría del adolescente. Que es una figura que no es solamente sociológica, como nos han dicho algunos críticos. La figura del adolescente también
está en pactos internacionales que hablan de niños, niñas y adolescentes. Entonces, este adolescente es el que cumplió 13 años, ¿sí? Y el artículo 26, este es uno de tantos artículos de bioética que tiene el código. Dice, la persona menor de edad ejerce su derecho a través de sus representantes legales, eso es la regla general. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales puede intervenir con asistencia letrada. Este es el famoso niño del que habla la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso que le concierna, así como a las participaciones de la persona. Todo eso es lo que dice la Convención. Acá viene. Se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Este chico, a ver al hospital, háganme el test de HIV, porque me acosté con una mujer, ahora mis amigos me dijeron que esa prostituta con la que fuimos el otro día a acostarnos todos, tiene esta contagiada de SIDA. Vengo a que me hagan el test. A este pibe que tiene entre 3 y 16 años, el hospital no le va a poder decir vení con tu mamá. No le puede decir vení con tu mamá con este artículo. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad de la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. Esta es la adolescente violada normalmente. El conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias o no del acto médico. Y a partir de los 16 años se crea para los actos sobre el propio cuerpo una mayoría anticipada. A partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes de su propio cuerpo. O sea, hay una mayoría anticipada que le da para los actos sobre el propio cuerpo. Bueno, yo lo dejo aquí porque se ha hecho retarde y, por supuesto, me quedo